Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, damas. Y por supuesto, agradecida de Dios por el privilegio de compartir con ustedes cada domingo aquí en Opiniones. Y este domingo, a propósito de que conmemoramos el Día Internacional de la Juventud, durante toda esta semana queremos invitar, conversar con los representantes del empresariado joven de la República Dominicana. Y por eso nos visitan Luis Manuel Pellerano, quien es el presidente de ANGE, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, y Sol Disla, directora ejecutiva de esta misma institución, con quienes conversaremos acerca de las preocupaciones del empresariado joven de nuestro país en estos momentos tan particulares y, por supuesto, de las nuevas propuestas de esta nueva directiva que asume Luis Manuel Pellerano frente a ANGE. Por supuesto, vamos a complementar con datos e informaciones precisos y de mucho interés en torno a los temas que vamos a abordar. Así que antes de iniciar, quiero primero invitarles a seguir nuestras redes sociales, como pueden ver en pantalla, @LenisOpiniones, @LenisGarcía y nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones. Y segundo, quiero invitarles a que se mantengan en sintonía porque ya iniciamos con las globales. Acompáñenme. Iniciamos este bloque de las globales en Rusia. El presidente de esa nación, Vladimir Putin, dijo que su gobierno evalúa las respuestas de Estados Unidos y la OTAN a las preocupaciones de seguridad de Moscú. El líder ruso dijo que las principales quejas de su país fueron ignoradas tras hablar públicamente sobre la crisis que provocó la concentración de tropas rusas cerca de la frontera en Ucrania, lo que ha generado temores de un posible conflicto militar. En otra información, el Pentágono envió 3.000 soldados de Estados Unidos a países aliados en el este de Europa mediante las tensiones entre Rusia y Ucrania. El portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, dijo en una rueda de prensa que 1.000 militares se desplegarán en Rumanía, mientras que otros 2.000 serán enviados a Polonia y Alemania. Decenas de personas han muerto en Ecuador por la avalancha que arrasó barrios del centro oeste de la capital tras un fuerte aguacero que descargó un volumen récord de lluvias. Organismos de socorro buscan a personas que continúan desaparecidas tras el aluvión, que además causó serios destrozos en viviendas y otras infraestructuras en Quito. Bueno, tenemos el honor de recibir con nosotros a Luis Manuel Pellerano, presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Para nosotros es un privilegio recibirte en Opiniones. Bienvenido y muy buenas noches. Muchas gracias, Lenis. El placer es mío y realmente me siento muy cómodo aquí compartiendo contigo, ya que eres miembro de ANGE. Así es. Y realmente para mí un honor y un placer. Muchísimas gracias, de verdad que nos sentimos en familia y justamente vamos a conversar sobre la agenda del empresariado joven de nuestro país, de los temas de interés actuales de ANGE, pero también queremos conocer un poco de tu trayectoria, un poco del nuevo presidente de ANGE en lo personal, su historia de vida. Así que primero me gustaría que nos comentes sobre tu trayectoria personal y profesional. Sabemos que eres ingeniero 2 veces. Aparte de esto, ¿a qué te has dedicado durante tus años en la parte profesional? Bueno, Lenis, yo soy ingeniero industrial. Luego de eso hice una maestría, un MBA en negocios internacionales. Y de ahí ya vine a trabajar en el país porque la maestría la hice fuera. Y en ese momento, bueno, me involucré en la empresa familiar y ahí te puedo comentar que fue interesante de que el trabajo mío final de mi maestría fue lo que vine a implementar como el primer emprendimiento en el que trabajo.
que fue una operación de logística dentro de nuestro negocio familiar, que es una zona franca. Y realmente fue interesante, fue motivador porque pude llevar a la realidad algo que había desarrollado en papel. Qué bueno. ¿Por qué o cómo te inicias en Ángel? ¿Cuál fue la inspiración o cuál fue tu interés que te llevó a formar parte de esta asociación? Yo vengo de una familia que en su momento luchó mucho por los temas institucionales también del país. Mi familia era antitrujillista y en ese momento nuestro padre siempre nos inculcó la importancia de trabajar en pro del país. Y para mí eso siempre ha sido algo importante. Y encontré en Ángel una asociación donde yo podía canalizar mis aportes en pro del país. Y realmente desde ese entonces, en el 2009, ya cumplo 13 años en Ángel, he venido trabajando. Pero sigue siendo joven. O sea claro, claro. Y hay un proyecto por ahí que se está tratando de aumentar la edad joven legal hasta los 45 años. O sea que... Sí, sí. Y realmente ya tengo 13 años como miembro y tengo ya 7 años en la junta directiva. O sea que para mí Ángel es la manera de yo devolverle a la sociedad y de aportar a la sociedad para construir el país que queremos. Sabes que cuando hay tradición familiar de éxito, ya sea empresarial o en cualquier ámbito político, artístico, y uno de los descendientes, hijos, se destaca, tiene éxito, la gente tiende a vincular el éxito pues, de los descendientes por el tema del abolengo familiar. En tu caso, ¿te molesta, te inquieta o qué piensas de aquellos que pudieran pensar que el éxito que muestras se debe a la historia de tu padre, por ejemplo? Realmente para mí es una motivación. Realmente yo lo veo como algo que me lleva a ser mejor cada día, de que gracias a lo que mi padre hizo en el pasado, pues me dejó una plataforma de la cual yo puedo brincar a otra más alta. Y realmente como familia hemos trabajado así y cada quien ha ido aportando dentro del escenario que puede. Y creo que hemos hecho un buen trabajo y a título personal me siento muy satisfecho de lo que hemos logrado y quiero seguir trabajando, quiero seguir mejorando y por eso me pongo retos como este de ser presidente de Ángel, que no es nada fácil, pero es muy satisfactorio a nivel personal y a nivel profesional. Claro, supone muchísimos retos y compromisos y también estar en la palestra pública. Se nota al estudiar o hurgar en tu historia de vida tu afinidad con tu padre, lamentablemente fallecido. ¿Cuál es el mayor legado que entiendes dejó tu padre tanto al país y a ti, a título personal? Yo creo que el tema de trabajar con honestidad y humildad. Yo creo que la humildad nos hace mejores personas y siempre lo digo, primero somos personas antes de empresarios, antes de ser lo que sea. Si no somos buenas personas, no vamos a tener esa posibilidad de alcanzar ningún sueño y en eso me enfoco. Trato de que como persona sea mejor cada día y tengo muchas motivaciones por cuál ser y trabajar en mí todos los días. Si tuvieras que describirte con 3 palabras, ¿cuáles serían? Transparente, genuino, humilde. Bien. Un día en la vida de Luis Manuel Pellerano. Tienes familia, tienes emprendimientos privados, pero también tienes la agenda de Ángel, que conociendo sobre todo a Sol, que es bastante intensa, me imagino, ¿verdad?, que es una agenda muy atareada. ¿Cómo es un día en tu vida? Descríbeme desde que te despiertas hasta qué haces en la noche. Bueno, yo arranco a las 5 de la mañana, ahí me leo el periódico, hago un poco de ejercicio, de ahí vuelvo a la casa a ayudar con las niñas, tengo 2 hijas y un hijo, y ahí, bueno, peino, ¿Peinas? hago blower, cambio niñas, y ya de ahí en adelante entonces ya entro en la parte de trabajo y muchas veces entonces voy a Ángel o voy a la oficina y
prácticamente me paso en el día entero en una de esas dos cosas, y ya al final de la noche, que no sabemos cuándo termina, algunas veces se extiende como anoche, que fue hasta las 11 de la noche, ya ahí trato de cerrar. Me gusta acostarme temprano, pero no siempre lo logro por los mismos compromisos. Por los compromisos. ¿Sabes que se ha perdido mucho eso de los padres tan presentes o participativos? De hecho, en la sociedad tenemos un problema de que muchas veces cuando son familias separadas, digámoslo así, siempre la carga la tiene la madre en estos casos. En tu familia, ¿cómo se lleva esa carga? ¿Qué tan equilibrado resulta? Ya que me comentas que peinas y que cambias tus niñas. Sí. Bueno, la realidad es que sí, mi esposa lleva la mayor parte de la carga, pero yo trato de tener mi espacio, trato de ayudar en lo que puedo y de tener tiempo de calidad con mis hijos. Y al final son el por qué uno trabaja. Entonces debemos estar claros de que ese es nuestra razón de ser. Y para mí esos momenticos valen oro. Y espero que ellas también así lo vean. Muchas veces no lo ven así porque... Están pequeños, ya de adulta lo valorarán. Y quieren que mamá la peine y no papá. Entonces, realmente... Lo que pasa es que yo me imagino que no queda igual. No, pero hay cosas que yo hago mejor que mi esposa, como el baño rápido, porque le gusta bañarse conmigo, pues yo la baño más rápido. Entonces, nada, definitivamente lo que trato es buscar espacios donde yo pueda darle tiempo de calidad a mis hijas y a mi hijo, que son la razón de por qué uno trabaja, de por qué uno trata de mejorar cada día y si no ahora, ¿cuándo? Claro, te vamos a mostrar unas imágenes para que nos comentes qué significa, qué valor tienen estos momentos y estas personas para ti. Adelante, por favor. Bueno, y yo me caso y salgo con mi mamá y mi papá y nada, fue un momento muy importante porque yo creo que marcó un cambio en mí como persona que luego se reflejó ya en temas profesionales y en otros ámbitos de la vida. Veamos otra. Esta es tu niña, ¿la más grande o la más pequeña? Esa es la más grande, Gia. Ahí estamos en una kermés o una actividad del colegio. Y ella es muy atlética, a mí también me gustan mucho los deportes y ahí andábamos jugando juntos y compitiendo. ¿Qué significado tienen esos momentos para ti? Esos son, como decía anteriormente, los momentos que te hacen sentir bien, que te hacen sentir pleno. Yo creo que la familia es lo principal y esos momenticos son los como que... las vitaminas, ¿no? Claro, son los que te llenan de vida, te llenan de felicidad, te arreglan un día. Entonces, vamos a ver más, tenemos más. Bueno. A ver esta, ¿qué nos dices? Ya ahí el cumpleaños de mi hija más pequeña y nada, realmente ahí te puedo comentar que tengo dos hijas muy diferentes que tienen diferentes características, manera de manejarse y a las dos las amo mucho y cada una tiene su chispa y realmente nada, soy muy afortunado de tener la familia que tengo. Muy bien, sigamos con una más. Aquí. Bueno, yo soy fanático del tenis y nada, aquí estoy enseñándole a jugar un poquito de tenis y tratando ahí de inculcar el deporte, que siempre fue algo que me gustó y gracias a Dios a ella también le gusta y mi interés es que hagan lo que les guste. Claro. Sea el tenis, bailen, hagan lo que quieran. ¿Qué te preocupa o te quita el sueño en el plano personal? Mira, Lenis, yo creo que el tema de no tener las cosas claras, no saber qué va a pasar, es algo que me quita el sueño, pero que he ido aprendiendo, inclusive con esta experiencia de ser presidente de Ángel. A mí no me gusta estar frente a las cámaras, por ejemplo. Y nada, lo he hecho y creo que he aprendido a que los retos, lo importante es enfrentarlos y que puedas tener el por qué lo estás haciendo bien claro, porque si tienes ese por qué claro,
ya el hacerlo se te va a hacer más fácil. Y ese es un mensaje muy importante, que eso va en todos los ámbitos de la vida. ¿Cuál es tu porqué? Eso es así. Y para mí el porqué de Ángel me lleva a ser mejor y a exponerme a este tipo de cosas que no estoy acostumbrado. Bueno, pero lo haces muy bien si no te gusta. O sea, que si te gustara, tendríamos que darle un espacio permanente aquí en Opiniones. Ahí, dentro de la coyuntura, por lo regular, cuando las personas se asocian a organizaciones como con el perfil que tiene Ángel, en su mayoría, no todos, tienen alguna inclinación por lo político. Cuando hablo de política, lo hablo en sentido macro. En tu caso, ¿en algún momento has pensado, has coqueteado, te ilusiona alguna parte del quehacer político? ¿Aspirarías en algún momento a una posición política electoral? Realmente no lo he considerado, pero sí te puedo decir que estamos en política. Estamos participando en la política desde el lado empresarial, desde el lado personal, pero no desde el lado partidario, vamos a llamar. Y eso es importante que todos entendamos de que tenemos que participar. Y eso no significa ser de un partido, correr para una posición, sino que debemos tomar posiciones, buscar dónde podemos tomar estas posiciones y tratar de aportar. Y eso es política. Lo único que no estás en un partido. Eso es así. Por eso cuando hice la pregunta dije política en sentido macro, porque a veces se tiene la creencia de que ser político o hacer política es, por ejemplo, hacer vida partidaria, que no es lo mismo. En este mismo sentido, ¿qué opinión tiene Luis Manuel Pellerano sobre la situación sociopolítica que vive la República Dominicana hoy? Mira, Lenis, yo creo que el país vive un momento muy bueno. Nosotros tenemos una estabilidad social, política y económica envidiable. Y si nos comparamos con otros países, realmente estamos muy bien posicionados. Y eso lo que nos debe llamar es a estar observadores, a estar siempre vigilantes de que esto se mantenga, porque la estabilidad social, política y económica es la base para el crecimiento de las empresas, para el crecimiento individual, tanto económico como personal. O sea, si eso no lo tenemos, perdemos todo. Entonces, yo creo que es un momento de reflexionar, de pensar a futuro y de ver cómo podemos planificarnos a largo plazo, de asegurar, de seguir gozando de esa estabilidad. Muy bien. Cuando asumiste como presidente de Ángel, el discurso de toma de posesión, así se llama, ¿verdad? Así se dice en Ángel también. Decías o destacabas que como país aún tenemos muchos retos estructurales e institucionales. ¿Podrías citarnos cuáles o a cuáles retos te referías o cuáles desde tu punto de vista son esos retos prioritarios en el ámbito estructural? Como eres ingeniero, me llamó mucho la atención lo del término estructural. ¿Y cuáles serían esos retos en el ámbito institucional que entiendes prioritarios para nuestro país? Mira, definitivamente el tema de la transparencia y la institucionalidad es algo que sienta las bases para el qué hacer de un país. Y definitivamente es algo que debemos asegurar de contar no solo en la parte pública, sino también en la privada. Tenemos que tener procesos claros, procesos transparentes. Y de eso se trata la institucionalidad, de que todos sepamos qué se está haciendo, que podamos palpar con nuestras manos, que sean transparentes. Y eso es la institucionalidad. Y yo creo que es algo que ha sido, por los últimos 43 años de Ángel, un trabajo o un esfuerzo que hemos hecho desde la asociación y nunca debemos perder de frente. Por otro lado, el tema de la educación de calidad. Para mí, la educación de calidad y para nosotros en Ángel es un tema vital, es un tema vertebral. Si no tenemos la educación de calidad que necesitamos para enfrentar las necesidades laborales de hoy y del futuro, pues no vamos a poder seguir atrayendo nuevas inversiones, no vamos a poder crecer nuestros negocios al ritmo que están creciendo otros países y iremos perdiendo competitividad. Claro. Entonces, definitivamente
esas son los dos ejes principales. Después tenemos ya el tema de el uso de los fondos públicos y otros más que engloban el qué hacer tanto público como privado, pero definitivamente como ANGE seguiremos velando porque esos aspectos sean un tema del día a día. Nosotros no podemos perder ni un segundo porque en cualquier momento se puede colar cualquier cosa. Claro. Entonces, como ANGE seguiremos velando por estos que ahora mencionamos los deseos de ANGE, también un poquito, podemos hablar un poquito más adelante, pero es trabajar en estos puntos que son neurálgicos para lograr construir el país que tanto queremos. Desde la experiencia, bueno, los meses que tienes como presidente, pero también ya tienes más de 10 años como miembro de ANGE, ¿cuál entiendes son los principales desafíos que tiene el empresariado joven de la República Dominicana en estos momentos, luego de que fuimos investidos por la pandemia, que dejó consecuencias importantes y que estamos empujando hacia la recuperación económica? Ni siquiera podemos hablar tanto de sostenibilidad, más que todo es recuperación. Entonces, ¿cuáles son esos principales desafíos? Y luego de esta respuesta nos vamos a la pausa. Desafíos hay muchos y yo creo que a mí me gusta trabajar de adentro hacia afuera. Y viéndolo desde el punto de vista como empresario, creo que nosotros debemos empezar a buscar soluciones innovadoras. Debemos de empezar a ver el mundo y el mercado de otra forma, porque la realidad es que cambió. Hoy en día tenemos situaciones, por ejemplo, como el teletrabajo. Eso cambia todo un marco regulatorio de la forma de trabajar. También tenemos regulatorio y operativo. Operativo, o sea, hemos tenido que hacer por la pandemia algunos cambios en ese sentido, como el trabajo virtual, el teletrabajo, que no estamos preparados y lo tuvimos que hacer, o sea, que aceleró un proceso de algo que venía. Entonces, yo creo que los empresarios debemos de irnos enfocando en esos cambios que son naturales, que ya el mundo está sufriendo y al revés nos están dando una voz de alerta. Esto viene por aquí. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Vamos a ir enfrentando esos retos que inclusive ya están pasando en otros países y vamos a ir avanzando para ser un referente en la región. Y aparte de eso, claro, tenemos retos ya de un tema de, por ejemplo, las trabas burocráticas y ciertos puntos que ya son del qué hacer con relación al gobierno y esa interacción que como empresarios tenemos. Pero a mí me gusta siempre, sí, trabajar de adentro hacia afuera y creo que la pandemia ha sido una alarma. Miren, hay que cambiar, hay que mirar al futuro, hay que prepararse. Y en eso es que estoy yo como empresa y también estamos como ANGE viendo hacia el futuro. Muy bien, tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos con esta interesante conversación con Luis Manuel Pellerano y se suma también Sol Disla de ANGE. Ya volvemos. Continuamos con más en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales, @LenisOpiniones y mis redes sociales personales, @LenisGarcía. Y damos la bienvenida a Sol Disla, directora ejecutiva de ANGE, una amiga que valoro muchísimo y que ya ustedes la conocen, la han visto aquí en Opiniones. Buenas noches, Sol. Gracias por la invitación y muy feliz por sumarte a este panel. Vamos a hablar ahora de la agenda de ANGE, de los temas, de esos proyectos que esta nueva, podemos decir administración. Gestión. Esta nueva gestión tiene en carpeta. Entonces me gustaría primero saber cuáles son los ejes fundamentales o los pilares que se ha trazado esta gestión de 2 años, ¿no? 1 año. 1 año dura. Pero puede ser, ¿vale la reelección aquí? Vale, pero no creo que se quiera porque es mucho trabajo. Entonces, bueno. ¿Cuáles son esos pilares fundamentales para este año 2022?
2021-22. 2021-22. Perfecto. Bueno, nosotros definimos en un plan estratégico que hicimos 3 ejes fundamentales. Y el primer eje es el tema de la educación de calidad, donde estamos enfocando nuestros esfuerzos en poder generar posiciones que emanen o que terminen siendo un valor agregado a la calidad de la educación. Al final, entendemos que la educación es la base para cualquier edificio que queramos construir. Y es la base para construir el país que queremos. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido estamos haciendo un estudio que va a comparar las necesidades que tienen las empresas contra lo que está ofreciendo el sector académico. Y el sector, muy interesante. Sí, sí. Inclusive hay del sector académico enfocarnos en tanto la parte técnica como la parte universitaria, y de esa manera poder ver realmente si hay un match o si eso compagina, y si no, ver qué tenemos que hacer para lograr tener el talento que necesitamos hoy y de cara al futuro. Bueno, de hecho, el ministro de Educación Superior hace unos días dio unas declaraciones diciendo y exhortando a los jóvenes a que soliciten becas o estudien carreras que estén dentro de la carpeta de necesidades de la industria, porque esas son las becas que nosotros queremos dar. Ya los profesionales en áreas de la ciencia, que son más conservadores, ya tenemos suficiente, ¿no? Entonces, qué bueno, porque en esa dirección creo que también va lo que es la gestión desde el Ministerio de Educación Superior. 2 ejes, faltaría uno. Son 3. Son 3. El segundo corresponde ya a la parte de institucionalidad y justicia, y aquí vemos con un enfoque muy incisivo el tema de las reformas. Para nosotros los jóvenes empresarios es crítico y es clave que todas esas tareas pendientes que teníamos sean discutidas en un marco del consenso, y sobre todo generando ese espacio de consulta con todos los actores involucrados, y que se permita llegar a unos resultados óptimos y en un tiempo también oportuno conforme a lo que implica cada tema. En este sentido, nosotros el año pasado, tú participaste en nuestro maratón de reformas. Desde que anunciaron las reformas, nuestros socios, se da una dinámica muy interesante con estas comisiones. Trabajan directamente propuestas y las estudian por cada reforma, y bueno, pues las vamos socializando, compartiendo y haciendo un upgrade de lo que va ocurriendo en la conversación de esa reforma. Actualmente participamos en 6 de las mesas de trabajo, y de verdad que es un trabajo bastante importante para lo que va a venir y cómo va a repercutir en el clima de negocios en sentido general y en todo el fortalecimiento institucional del gobierno y también de las instituciones que conforman el país. ¿En cuáles mesas en particular está trabajando Ángel? Es Estamos, importante destacar sí, que se refiere a las mesas de trabajo desde el Consejo Económico y Social. Mira, estamos en la de modernización del Estado, en la de institucionalidad, estamos en la mesa electoral, en la de transformación digital, también estamos pendientes en la de la reforma policial y seguridad, y me falta cambio climático, que no se nos puede quedar, porque también tenemos una comisión de desarrollo sostenible que es muy vocal con los temas de los ODS, el cumplimiento y todo lo que está ocurriendo con el cambio climático a nivel nacional y a nivel internacional. Esta entrevista cae en una etapa muy interesante, porque comenzamos un nuevo año. Decimos, bueno, en el mes de enero hubo muchos feriados, o sea que todavía podemos hablar de inicio de año en nuestro país. Entonces, ¿cuáles son esos deseos de Ángel? He visto también que ustedes han promovido algunas ideas con este concepto. ¿Cuáles serían los principales, digamos así, principales deseos de Ángel en este año? Bueno, son 12 deseos, y a mí personalmente me gusta siempre comenzar con la base. Y como hemos comentado desde Ángel, vemos que la educación de calidad es la base para todo lo que queremos hacer. Y cuando me refiero a la educación de calidad, es que debemos de empezar a ver el tema de que ya el gasto debe ser un gasto de calidad. Debemos de saber en qué estamos gastando cada peso que se invierte en educación, para asegurarnos que se transmita o se transfiera al estudiante, porque queremos que ese estudiante sea emprendedor, desarrolle su negocio, que ese estudiante pueda dar cabida a nuevos proyectos, pueda atender las necesidades del futuro, porque esa es otra realidad.
no sabemos cuáles serán las plazas laborales de aquí a 10 años. Entonces, debemos de darle las herramientas a nuestros estudiantes para que puedan hacer frente a lo que sea que venga en el futuro. Aparte de ese, el tema que es transversal es la institucionalidad y la transparencia. Y eso lo comentábamos anteriormente. También es la base o la tierra fértil donde vamos a crecer nuestras empresas, nuestra sociedad. Entonces es muy importante que tengamos en todos los ámbitos, tanto público como privado, la transparencia y la institucionalidad sean un eje transversal que esté en el ADN del dominicano para asegurar poder tener más inversión, más confianza en el país y poder crecer y tener una economía aún más fuerte. Bueno, a propósito de que hablas ya de economía, ¿qué tan optimistas se encuentran los jóvenes empresarios de Ángel con la recuperación económica y con los pronósticos de la economía de la República Dominicana de cara al año 2022? Realmente vemos un crecimiento, bueno, que vivimos en este año, que el crecimiento del PIB fue más del 12%, lo cual demuestra la capacidad que tiene la República Dominicana, la economía de la República Dominicana en reaccionar, en transformarse. Y para el 2022 vemos un crecimiento un poco menor, pero definitivamente al nivel más alto dentro de la región y de los países con los que nos podemos comparar. Hemos visto cómo el turismo, las zonas francas han crecido. No solo se han recuperado, sino que han crecido. Entonces, desde Ángel vemos como un signo positivo este crecimiento y también el manejo de las finanzas públicas y toda esta estabilidad y confianza que tenemos como país. Y también lo podemos ver en situaciones que tienen otros países. Otros países, desde el punto político y económico y social, están en situaciones complicadas. Y vuelvo al tema que comentamos anteriormente. Ahí está el enfoque que debemos tener como sociedad, como políticos, como empresarios. Todos debemos de aportar a mantener esa estabilidad social, política y económica. Eso es fundamental, y cuando se pierde la estabilidad, es entonces cuando, la historia así lo muestra, cuando entonces se valora. Se valora lo que pesa la estabilidad en estos tres renglones para cualquier país. Así es. Recientemente nosotros hicimos una valoración del cierre fiscal 2021 y nosotros aspiramos a que el 2022 podamos también celebrar y quizás con mejores condiciones el cierre de este ejercicio de año, pero aspiramos a que se haga sobre todo bajo el esquema de una planificación acertada, de una planificación eficiente, que ese control y esa eficiencia del gasto público se traduzca también no solamente a las organizaciones centrales del gobierno, sino que permee dentro de todas las esferas políticas y que nos permita entonces nosotros tener la oportunidad de cerrar un 2022 de una manera correcta, de una manera óptima, eficientizando cada recurso, eficientizando cada centavo, porque al final esto se traslada a un mejor clima de inversión extranjera, esto se traslada a mejores condiciones para los dominicanos, pero se traslada también a exponenciar a nuestro país de una mejor manera en los índices de competitividad y por ende va a despegar en mejoría de todos nosotros. Así es. Vamos a ver ahora el contenido de hoy para los 5 más. ¿Qué les parece? Vamos. Esta semana en Los 5 o Más vamos a hablar de algunos puntos y propuestas importantes para la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE, según declaraciones de esa agrupación. Número 5. Desarrollo en democracia. Los jóvenes empresarios resaltan que se deben motorizar los esfuerzos por la integración regional de cara a mejorar la institucionalidad y consolidar el crecimiento económico, tras considerar que se hace imprescindible que se unifiquen estrategias comerciales, tecnológicas y de salud que respondan a las nuevas tendencias, generen una mayor inversión y garantía de la competitividad en las negociaciones. Número 4. Normativa y uso de medios digitales en el Poder Judicial. ANGE ha reiterado la importancia del proyecto de ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial, apostando a la modernización y a la transparencia del sistema judicial, indicando que con esta se procura establecer un procedimiento institucionalizado para que los usuarios de servicios judiciales puedan, de manera virtual,
realizar solicitudes, someter documentación y tener acceso a toda la información relacionada con procesos jurisdiccionales y todo tipo de documentos de carácter público. Número 3. Educación dominicana. El grupo de jóvenes empresarios destacó el interés de analizar la situación actual del sistema educativo nacional e identificar oportunidades de vinculación efectiva para las empresas del país, haciendo énfasis en la calidad educativa para mejorar los niveles de aprendizaje con el objetivo de llevar al país a los más altos niveles de competitividad. Número 2. Emprendimiento. El equipo de ANGE ha procurado promover acciones que contribuyan al desarrollo de habilidades empresariales que aseguren competitividad de los emprendedores, tramitando acciones para desarrollar habilidades empresariales para proyectos innovadores que representen sostenibilidad. Y finalmente, en la posición número 1, seguridad ciudadana. Los jóvenes empresarios han mostrado interés en este tema fundamentalmente en la carga económica que representa la inversión en prevención y cómo esto afecta al clima de negocios debido a la incidencia de las debilidades en materia de seguridad pública. En los 5 o más hemos presentado puntos y propuestas importantes para la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE. Gracias por seguir en Opiniones. Conversamos con Luis Manuel Pellerano, presidente de ANGE, y Sol Disla, directora ejecutiva. Hay muchos temas de interés que tienen que ver con los aspectos económicos y, en consecuencia, con los objetivos del empresariado y que tienen un impacto directo. Uno de ellos es la inflación. Escuchamos muchas quejas de un alto nivel de inflación, en contraste con un crecimiento que, si bien es cierto, no es el mayor, pero a raíz de una pandemia, un porcentaje mínimo de crecimiento es un punto positivo. ¿Cómo les preocupa o qué piensan en torno a la inflación desde el punto de vista de los empresarios? Bueno, sin duda alguna el contexto nos ha permitido entender que hay muchos factores externos de los cuales nosotros como país dependemos que no podemos controlar. Y si bien es cierto que el costo de los fletes, los combustibles y demás generan un impacto directo, parte de lo que nosotros sí podemos controlar y sí podemos ejercer como responsabilidad nuestra es precisamente desarrollar una mayor quizás sinergia con nuestros sectores productivos nacionales para depender cada vez menos de factores externos que quizás, como en este caso, nos atañen y nos impactan de manera tan negativa. Si bien es cierto, no somos el único país que está enfrentando una crisis internacional, hay factores que van a seguir incidiendo, pero la planificación, el correcto uso y la eficiencia de nuestros recursos ahora mismo va a determinar cómo nosotros salimos de esta situación. La pandemia nos ha dejado una enseñanza importantísima a todos los sectores y yo creo que parte de esa enseñanza es el aprendizaje a la eficiencia de los recursos y a una correcta planificación que permita mitigar riesgos a futuro, pero que también nos permita a nosotros como país identificar oportunidades de factores que sí podamos controlar para que entonces podamos dar una respuesta más óptima en este tipo de momentos y con los temas tan trascendentales como atañe a la inflación. Muy bien. Hay otro aspecto dentro del mismo renglón y es relacionado con el endeudamiento público. Sabemos que como país hemos asumido un alto nivel de endeudamiento que compromete el PIB, pero igualmente compromete otros factores económicos. ¿Cuál es la posición de ANGE respecto al endeudamiento público o a las políticas de endeudamiento que se están implementando en esta gestión? Bueno, ahí el tema del endeudamiento siempre ha sido mirado desde la perspectiva de lo que representa el pago de los intereses. Y ese debe ser el enfoque. Debemos asegurarnos que el pago de los intereses no comprometa o no sea un alto porcentaje de lo que es nuestro PIB, que es nuestro Producto Interno Bruto. Y definitivamente el mundo entero se ha abocado a préstamos porque venimos de una pandemia y eso hay que pagarlo. Entonces, definitivamente venimos de una crisis y lo importante es que enfoquemos esos gastos, o sea, ¿cuál es la razón del préstamo? Que ese préstamo sea para inversión, que genere rentabilidad. Y ahí es que debe estar enfocado cualquier préstamo que se vaya a tomar, que sea para generar
beneficios y rentabilidad, no para un gasto corriente. Entonces, debemos de ir trabajando como sociedad y siempre estar velando por esa relación entre los pagos de los intereses y el PIB. Pero definitivamente hay momentos donde hay que tomar préstamos y no siempre los préstamos son malos si son para inversiones que te van a generar rentabilidad. Claro, influye ahí el mismo tema que mencionaba sobre el tema de la calidad del gasto. Hablando de estos temas, está muy vigente lo del tema del fideicomiso. Un fideicomiso que ha generado mucha polémica es el de Punta Catalina, por el contrato, por todo lo que hemos leído y visto en los medios de comunicación. Sabemos que es una figura muy usada desde el sector privado, sobre todo en la parte financiera, las instituciones financieras, para el tema de desarrollo hipotecario. ¿Qué opinión tienen ustedes en torno al fideicomiso público y a esta situación que se ha dado con el caso de Punta Catalina? Bueno, particularmente cuando vimos el anuncio del presidente sobre cómo va a manejarse y cómo estaría respondiendo ante la situación y tras todos los escándalos que produjo este caso en particular, nosotros vemos la figura del fideicomiso como una figura posible, que definitivamente en el sector privado, como bien dices, es una herramienta, un vehículo muy utilizado y que permite transparencia, que sobre todo genera cierta credibilidad, confianza, que en este tipo de procesos es clave y crucial cuando se trata aún más de un activo público como lo es Punta Catalina. Para nosotros esa transparencia, ese nivel de sostenibilidad a largo plazo de ese activo y de cómo se pueda ejecutar y cómo se opere de manera eficiente, de manera que garantice efectivamente que el fin por el cual fue creado se cumpla, para nosotros es crucial. Vemos una apertura a un diálogo y para escuchar a los sectores involucrados con la parte del fideicomiso como tal y un respaldo a la ley de fideicomisos que está en discusión, que nos parece bastante saludable, porque no solamente serviría para este proceso, sino también que abriría la oportunidad a que otros procesos puedan entrar dentro de la figura del fideicomiso como parte. ¿Estarían en la disposición de presentar alguna propuesta? Pues se está hablando de un proyecto de ley para normatizar, regular el fideicomiso público que no existe. Entonces, como desde ANGE se trabajan tantas propuestas y es un tema que impacta de manera directa al empresariado, ¿están ustedes en la disposición o han trabajado, han pensado en alguna propuesta en este sentido? Vamos a estar donde nos necesiten y mucho más allá, sobre todo cuando se trate de temas que impacten directamente en la institucionalidad, la sostenibilidad del país y los temas que afectan todo el clima empresarial. Nosotros siempre hemos sido una voz cantante en temas que han sido trascendentales a nivel nacional y lo seguiremos siendo. Seguiremos manejándonos de la misma manera en la que hemos hecho con todos los proyectos de leyes a los cuales nos han invitado a participar y en los que no nos han invitado, que también nos invitamos solos. Y nos encanta. Por eso lo pregunto. Nos encanta porque la visión del joven empresario es justamente una visión disruptiva, es una visión que piensa en el mediano y en el largo plazo y que también trae componentes innovadores a las soluciones que tanto se necesitan. Nuestro lema es nuevas respuestas para un futuro mejor y eso es lo que construimos día a día y así es como vemos cada proyecto de ley, como una nueva respuesta para construir esa República Dominicana que todos aspiramos a tener, porque nosotros estamos conscientes que el país que estamos trabajando hoy es el país que le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones y en manos de nosotros está el cómo nosotros queremos que ellos reciban una República Dominicana. Muy bien, Sol. A propósito, recientemente conmemoramos el Día Nacional de la Juventud, se realizaron múltiples eventos de premiación donde participó Ángel. Me gustaría saber cuál ha sido la experiencia de ustedes y a propósito de que se conmemora o conmemoramos recientemente, cuál es la motivación a los jóvenes que quizás nos ven, que quieran ser parte de Ángel, cómo se pueden acercar y cuál fue la experiencia reciente con estas premiaciones. Bueno, nosotros participamos en una iniciativa que se llama Iniciativa ProRD, donde recibimos varios reconocimientos. Bueno, uno en mi persona como joven del año y otros miembros también de ANGE estuvieron allí. Esta es la iniciativa de Grupo Gala y el amigo Rudy de los Santos. Así es. Aprovechamos para
mandarle felicitaciones por ese acto tan ejemplar, porque ya Rudy tiene años desarrollando este tipo de eventos y de verdad que es admirable la labor que realiza. Sí, sí. Y bueno, también participamos en el Premio Nacional de la Juventud, donde ahí participamos como jueces en el tema, vamos a decir, en el premio de iniciativa empresarial, el cual también subimos a escenario a entregar. ¿Cómo se seleccionaron estos jóvenes? Aquí ya te puedo hablar un poco más del criterio de selección. Ellos tienen toda una estructura organizada bajo la cual se hace una votación. Hay un sinnúmero de jurados que son de actores de diferentes posiciones de la vida nacional y efectivamente se hace una convocatoria nacional, una convocatoria regional y van pasando diferentes etapas sobre las cuales se van evaluando. Es decir, como que jurado, no de dedo. No, para nada. Nosotros nosotros somos muy responsables en ese ejercicio y lo seguiremos siendo porque no solamente está el nombre de Ángel, sino está el nombre de 800 y más socios que como tú pertenecen a nuestra organización y a los cuales le debemos un respeto sobre las acciones que hacemos. Entonces sí fue un ejercicio bastante bien depurado, bastante transparente y sobre todo con una cantidad de información que efectivamente permitía evaluar de manera objetiva a los participantes. Ahí hubo todo un proceso muy claro. Qué bueno que vamos ya dejando atrás parámetros, ¿verdad? Siempre se criticaban anteriormente estas premiaciones desde el oficialismo porque la gente entendía que tenía un componente quizás político, había cierto favoritismo. Entonces, hay muchos jóvenes emprendedores, a mí me llena de mucha satisfacción. Yo soy maestra a nivel universitario y veo cómo los jóvenes cada vez más se suman o se interesan por emprender. ¿Cómo pueden los jóvenes empresarios que deseen sumarse, ser parte de Ángel? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la invitación de ustedes desde esta plataforma a esos jóvenes que nos ven y que quisieran sumarse? Bueno, Ángel es un espacio donde podemos aportar. Es un espacio donde a mí muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿por qué estás en Ángel? Digo, porque elegí a Ángel como el vehículo donde yo puedo canalizar todos mis pensamientos, todas mis ideas y encontrar ese vehículo para poderlas mover y que salgan de la cabeza y se pongan en ejecución. Entonces, la invitación es esa, pertenezcan a una asociación, ojalá sea Ángel, donde puedan aportar, donde puedan ser parte de algo más grande que ustedes mismos, más grande que su empresa, porque volviendo a lo que mencionábamos anteriormente, sin un país con estabilidad social, política y económica no tendremos empresas, no tendremos ciudadanos responsables, ¿no? O sea, todo se viene abajo. Entonces es importante que como jóvenes nos involucremos y nos involucremos ahora, porque este es el momento de crear el futuro que vamos a dejar en el país para nosotros ya cuando estemos un poquito más viejos y para nuestros hijos. Entonces, Ángel es una opción muy válida donde como presidente de la asociación puedo asegurar de que seguimos unos lineamientos, trabajamos, somos de que predicamos con el ejemplo, la transparencia, el trabajo en equipo, las propuestas innovadoras, todo lo que predicamos lo hacemos a lo interno y estamos aportando. Y tenemos muchos casos que pudiéramos mencionar, pero realmente es el momento y siempre hago la pregunta de si no nosotros, ¿quién? Y si no hoy, ¿cuándo? Y ahí solamente agregar que los que nos están viendo y quieran formar parte de la asociación y quieran también enterarse de los deseos de Ángel y de toda la agenda que venimos desarrollando, solamente deben de entrar a ángel.org. Ahí pueden llenar el formulario, pueden comentarnos, pueden acercarse a nuestras iniciativas y pueden formar parte de esta comunidad, que es una comunidad de líderes que se ve no solamente en el sector empresarial, sino que ya cuando van pasando los años van ocupando otras posiciones que también nos llenan de orgullo porque ahí decimos, mira, ese estuvo en Ángel o esa persona estuvo en Ángel y se nota el sello, se nota esa preocupación real, genuina por la agenda nacional y por los principales temas que representan un reto, pero que cada quien asume con una gran responsabilidad. Claro, aportar desde los diferentes escenarios. Yo soy ejemplo de eso que dice y de verdad que es mucho el aporte de Ángel y ojalá que también se valore, no solo desde la parte privada, sino desde el ámbito público, desde la parte
donde se toman las decisiones importantes. Y a propósito de eso, Sol, ¿cómo están las relaciones con las actuales autoridades? Están muy buenas. Realmente nosotros, como ANGE, siempre tenemos nuestras líneas trazadas y nuestras líneas claras. Y no tenemos, como somos miembros a título personal, no estamos aquí representando a ninguna empresa, siempre miramos a que cumplamos con que esa línea no se rompa, que no hayan líneas grises. Entonces, definitivamente, las relaciones han estado bien porque realmente se está llevando una agenda bastante transparente, donde nuestras posiciones, nuestros argumentos, nuestras quejas, pero quejas con propuestas, han sido escuchadas. Y yo creo que de eso se trata una buena relación público-privada, de que juntos trabajemos para construir un mejor país. Y ahí los congresistas, los ministros y el gobierno central sabe que siempre que toque la puerta de ANGE para cualquier iniciativa que entienda en que nosotros podamos ser oportunos, o muchas veces no nos invitan y nosotros nos autoinvitamos a discutirlas, ahí vamos a estar. Y es justamente esa apertura la que permite que hagamos un ejercicio objetivo, responsable y, como dice Luis Manuel, llevando propuestas. Se nos da mucho con el Congreso, tenemos un ejercicio muy activo con el análisis de proyectos de leyes, con los cuales de verdad que ha permitido que muchos jóvenes puedan acercarse de manera directa a esos congresistas y decirle, mira, en este proyecto de ley vamos a cambiar o a modificar o sugerimos que esta palabra sea o esta, mira, eso no está correcto. Esa apertura que se ha dado, esa dinámica de apertura ha permitido que justamente el empresariado joven pueda insertar cada vez más sus opiniones, sus experiencias, que son sumamente valiosas porque están en el día a día, en la operación de los negocios, y eso permite y enriquece que el mismo legislador sienta que tiene una pieza cada vez más depurada, técnicamente mejor construida, y obviamente el joven empresario dice, mira, representa efectivamente esa posibilidad para que nuestro clima de negocios siga fortaleciéndose. Y además, sumarle a eso que tenemos ahora un porcentaje importante de jóvenes que están ejerciendo la función legislativa, y eso es un paso de avance para nuestro país y de motivación a nuestras generaciones, las presentes y las que nos seguirán a nosotros. No puedo concluir sin preguntarle su parecer a propósito de que representan a los jóvenes empresarios de un proyecto de ley que ha sido presentado recientemente que propone ampliar el marco legal, digamos así, del plazo para considerar a una persona joven, que ahora mismo es de 35 años y se propone elevarlo a 45 años. No sé si a ustedes les ha llegado ese anteproyecto, se ha acercado este diputado para plasmarle, ¿verdad?, cuáles son los propósitos fundamentales de este proyecto. No nos ha llegado, pero ya hicimos la tarea, lo tenemos en proceso de estudio actualmente. Y para nosotros lo importante es que, independientemente de cuál sea la edad, el espíritu de la juventud permanezca en todos nosotros. Y ese espíritu de gallardía, de energía, de aportar, de ser un ente proactivo se mantenga independientemente de la edad. Efectivamente, legalmente tiene algunas implicaciones que en su momento ya estaremos dando nuestras respectivas opiniones al respecto, pero ahora mismo lo importante es hacer la debida diligencia de estudiar el proyecto completo y de manera integral. Sí vimos al congresista esta semana, lo vimos el lunes, y definitivamente es una propuesta que hay que analizar y que efectivamente en su momento estaremos posicionándonos al respecto. Muy bien, pues muchísimas gracias por la receptividad de compartir con nosotros en una semana tan especial porque conmemoramos la Semana de la Juventud. Así que agradecida de ambos, las puertas siempre abiertas aquí en Opiniones. A ustedes las gracias por acompañarnos cada domingo, Sol. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy buenas noches. Hasta la próxima.